Buenas tardes, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva charla por y para la comunidad de negocios, organizada por la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA y el Centro de Estudios en Neuromanagement de nuestra casa. En el día de hoy tendremos el gusto de escuchar al doctor Lucas Kanga, que nos hablará de desafiando las reglas del entrenamiento de competencias de liderazgo. Lucas es candidato a doctor en neurociencias cognitivas aplicadas, es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y médico graduado en la República Argentina. Lucas es experto en neurociencias aplicadas al desarrollo de competencias y gestión del cambio. Tiene 20 años de experiencia asesorando a organizaciones públicas y privadas en procesos de transformación organizacional de sus equipos y de sus planas ejecutivas. Lucas es empresario y emprendedor. Bienvenido, Lucas, muchas gracias por acompañarnos. Aquellos que deseen hacer preguntas las pueden ir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas, y cuando Lucas termine su charla, con mucho gusto se las voy a transmitir. Nuevamente, Lucas, muy bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Bueno, genial Marco para poder conversar acerca de nuevos desafíos en reglas, porque sí hay reglas, muchas veces implícitas o explícitas en el desarrollo de competencias, pero vamos a dar doble clic en el liderazgo. Y digo, está buenísimo el marco porque estamos en UCEMA, una universidad que ha invertido literalmente en investigación y desarrollo también de este tipo de aplicaciones o herramientas. Y es por eso que vamos a hacerlo dentro del marco de CENEM, como bien dijo Alejandra, que es el Centro de Estudios de Neuromanagement. Y vamos a empezar nuestra sesión entendiendo de que estas son disciplinas que se desarrollan. Toda mi vida he trabajado en el desarrollo de competencias desde la gestión del cambio, mezclando dos grandes áreas, que son el management y el liderazgo. El management desde la perspectiva más bien dura, como se suele decir, de teorías de liderazgo, de teorías de motivación, de teorías de personalidad, lo que se hablaba también como comportamiento organizacional. También hay una disciplina que se llama así, Organizational Behavior. Y en algún momento determinado veo que este cerebro estaba un poquitito dejado de lado. Era un cerebro que no estaba dentro de la fórmula del desarrollo del liderazgo, no estaba tan en el centro como está en el centro sí de la cognición, ¿no? Del pensamiento humano. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son los órganos que intervienen? Y por supuesto el cerebro interviene en casi todas las funciones cognitivas y también en el liderazgo. Entonces, ¿por qué no nos metemos un poquitito a ver cómo las neurociencias ven el desarrollo del liderazgo? El desarrollo del liderazgo tiene, desde lo formal, más de 100 años. Múltiples teorías, múltiples visiones, muchas más bien clásicas, otras muy modernas, otras que son modas que van cambiando, algunas que venden libros, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar el liderazgo desde las neurociencias. Este es un slide que, más allá de la foto que pongo de fondo, siempre forma parte de todo este ciclo de conferencias que venimos haciendo en el CENEM, yo diría todo este año, y tiene que ver con neurociencias, que son con S, porque son algunas disciplinas provenientes de la medicina, pero de la medicina como tal, en el hospital, con guardapolvo, con estetoscopio, con resonadores magnéticos, tienen que entrar dentro de las organizaciones. Y nosotros tomamos esa información proveniente de todos los sistemas cognitivos del cerebro, que los entendemos, los diagnosticamos, los estudiamos profundamente, los llevamos a la organización, por supuesto, en una forma localizable. Esa forma localizable, hay unas formas localizables, ¿qué quiere decir? ¿Cómo aterriza, cómo se localiza todo el conocimiento proveniente de las neurociencias en una organización? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es un paradigma que está instalado como que todas las organizaciones ya están mirando lo que están haciendo los neurocientíficos para poder desarrollar los líderes? No, la verdad que no. Los coaches que se forman en grandes cantidades en Latinoamérica y que están formando parte de un nuevo paradigma, que es
poder desarrollar a personas mediante estas aplicaciones. ¿Están todos metidos en este paradigma de las neurociencias? No, la respuesta es no también. Y es por eso que es muy interesante, porque sí lo está haciendo un nivel dentro de las planes directivas de las organizaciones. La experiencia que tengo junto a mi equipo, no solamente en Argentina y en Latinoamérica, y en el resto de países que forman parte de una red, también de un laboratorio que está montado en el CENEM, sabemos que es una gestión del cambio en sí. O sea que estamos generando un nuevo paradigma diciendo, tenemos muchas herramientas para medir cosas, para entregar, que no tienen por qué ser complejas. Entonces, nosotros a partir de eso juntamos el management con las neurociencias. Eso se llama neuromanagement. ¿Qué es el neuromanagement? Básicamente es entender el cerebro dentro de la organización. Neuromanagement o neurociencias aplicadas a la organización. Y hay múltiples disciplinas, no vamos a entrar en detalle, pero está el neuromarketing, por ejemplo, nos enseñan cómo son los criterios de compra o de percepción de tus productos o de toma de decisiones. Se estudia en una disciplina que se llama neuromarketing. Pero también existe lo que se llama la neuroeconomía. La neuroeconomía estudia las decisiones económicas. Hay laboratorios de neuroeconomía, múltiples investigaciones. En el año 2003, el premio Nobel de la economía lo gana un neurocientífico, Daniel Kahneman. Y nosotros estamos ahí diciendo, escúchenos porque tenemos algo que decir a la hora de coachear a gente, de formar equipos, de gestionar la cultura, de manejar la incertidumbre, de participar en change management, ¿sí? En proyectos de transformación. Tenemos mucho que decir cuando habla de agilidad o cuando están hablando de entrenamiento de personas. Y es por eso que estas neurociencias aterrizaron en forma de neuroliderazgo, que es entregar herramientas muy divulgables, entendibles, absolutamente aplicables en organizaciones, pero, como solemos decir, con el cerebro en mente. Significa con una lógica de entender lo que está pasando en el cerebro del líder y de los colaboradores. Y por qué no decir también de la empresa. ¿La empresa tiene cerebro? Claro que tiene cerebro, tiene cultura. Y esa cultura se forma implícita o explícita a partir de los modelos mentales, los cerebros de las personas que la forman. Entonces, ¿cómo aterrizan las neurociencias? ¿Y cuál es el objetivo acá? Primero, las neurociencias no están para pararse por delante de las ciencias. La neurociencia está para apuntalar lo que habla el liderazgo, lo que habla el marketing, lo que habla la filosofía también, por supuesto, y otras ciencias que le presta el conocimiento, se lo presta, ¿sí? Por un tiempo para poder abordar los problemas o las preguntas que tenga la ciencia receptora, la que recibe a las neurociencias. Entonces, las neurociencias cognitivas aplicadas, desde ahora NSA, lo que ve es que el cerebro, como tiene una gran posibilidad de cambio, te lo muestra y te dice, cree que tenés posibilidades de cambio, ¿a partir de qué? De que te vamos a evaluar. Entonces, hoy le vamos a mostrar algunas iniciativas, resumidamente, que se ven en los cursos cuando uno desarrolla gente, se ven en los cursos cuando uno desarrolla alumnos del MBA, los alumnos del MBA pasan por estos entrenamientos también, pero también algunas herramientas un poco más, yo les diría extremas, que tienen que ver con medir variables electroencefalográficas, por ejemplo, de las personas. Todo eso sí se está haciendo, pero ¿cuál es el común denominador? Es que nosotros medimos. Cuando nosotros decimos medimos, nos estamos alejando del profesional de recursos humanos que tiene que contratar, por ejemplo, a un coach o a un mentor o a un programa de team building o un programa de change management. No nos estamos alejando. Lo que estamos haciendo es entregando un poco más robustez a partir de lo que estamos desarrollando, pero no enfría. A veces me dicen, no, pero esto nos va a alejar porque nosotros queremos algo relacionado con personas. Estamos muy relacionados con las personas todo el tiempo. Entonces, sí evaluamos. Otra cosa que hacemos es que describimos mucho, pero la descripción de lo que vamos a ver nosotros ahora se lo pasamos como responsabilidad al líder. El líder no va a ser esa persona que recibe un entrenamiento en absoluta asimetría. No sabe qué le están haciendo, no saben qué el coach le está preguntando, no saben qué el entrenador está tratando de hacer, o si vamos a alguna actividad, qué es lo que está pasando conmigo. Lo que está pasando es que le estamos pasando ahora la responsabilidad, ¿para qué? Para que él se haga responsable de sus mediciones, para que vaya avanzando con ellas. Ahora vamos a ver bastantes. Este líder se lo trata con mucho respeto y quiere decir que le damos la responsabilidad de entender cómo funciona el cerebro de él y del colaborador, para saber las consecuencias que traen sus actos de liderazgo. El liderazgo es una relación social.
El liderazgo se produce en la relación de entes, de dos humanos, y en ese contexto de dos cerebros. Neuroliderazgo, ¿existe? ¿El líder puede ser neurolíder? ¿Puede ejercer neuroliderazgo? La respuesta es sí, pero tiene que conocer ciertas variables que además son muy atractivas para una persona que está constantemente en la organización. Son cosas que uno ve normalmente, más en Argentina, porque hay muchas personas muy formadas en neurociencias que hacen esto divulgable. Estamos hablando de Manes, Backrack y otras personas que están divulgando esto constantemente y uno dice, bueno, pero ¿y a la organización cuándo? Porque no lo veo eso. No veo lo que se está hablando en la organización. Entonces, cuando describimos esto, nosotros vemos el origen de las cosas y nos metemos un poquitito dentro de ese cerebro tan bonito, anatómicamente no es tan bonito, pero tan bonito cognitivamente, significa los procesos que corren. Entonces, es como que esa mano que está ahí dice, bueno, a ver, pará, nosotros tenemos mucho que decir, espérense un poquitito cuando vayan a invertir. Consulten con personas que están haciendo neurociencias. Y es por eso, este programa que estamos haciendo de sesiones o de charlas o de seminarios, también está relacionado con programas que hacemos nosotros en la UCEMA. En este momento estamos muy próximos a lanzar un programa que es específicamente para líderes y coaches. Empieza de hecho esta semana y tiene que ver con entregar herramientas para líderes y coaches. ¿Cuánto? 2 meses. ¿Para qué? Para sumarle a tu coaching, para sumarle a tu actividad educativa, por ejemplo. Vienen también muchas personas que están en el ámbito de la educación. Educación terciaria, universitaria, etcétera, secundaria también. El hecho es entregar herramientas para personas que están en la línea, ¿está bien? Que están en la línea de desarrollo. No es para alejarse, claramente es para acercarse. Tenemos mucho que decir a la hora de desarrollar personas, porque somos especialistas e investigamos el órgano central de la cognición. El órgano que recibe tu entrenamiento. Ese órgano que recibió tu clase, tu sesión, tu ejercicio, tu test, todas las implementaciones que se hacen, el órgano que lo recibe, pues entonces se llama cerebro. Pero nosotros tenemos que medir. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿pero qué medimos en las organizaciones? Y eso es lo más interesante. Estos slides los estoy tomando de una sesión que hicimos hace un par de semanas atrás, donde hablamos de 2 muy relevantes técnicas para poder desarrollar personas, que son realmente un paradigma totalmente nuevo, que se llaman neurobiofeedback y neurotraining lab. Voy a hacer mención a ellas en la clase de hoy. Pero uno dice, bueno, pero nosotros medimos con esas herramientas. El tema es qué mide la organización cuando se mide. Cuando estamos pensando en medición, nosotros entendemos que en todas las demás áreas se mide. Las organizaciones tienen balance scorecard, las organizaciones tienen mediciones de KPIs, de rentabilidad, de eficiencia, de eficacia. ¿Cómo medimos la eficiencia y la eficacia de un cerebro? ¿Se puede hacer? ¿Se puede medir en un ambiente organizacional? La respuesta es sí, la respuesta la tiene también el CNM. Hay para poder hacerlo y son los que enseñamos y utilizamos en nuestros proyectos de consultoría. Lo que hay que entender es que medir es fundamental a la hora de poder desarrollar. Las organizaciones miden competencias, miden desempeño, miden talento y miden un montón de otras cosas. Pero están midiendo a un nivel que es conductual. O sea, vos estás midiendo cómo la persona se comporta. Pero vos no estás midiendo o no estás viendo cómo la persona está pensando para comportarse. Ahí hay un gap bien interesante, que cuando uno realmente quiere que eso transfiera en competencias. ¿Qué significa transferencia? No solamente hay personas acá que son del ámbito de los recursos humanos, sino que también hay personas que vienen de un ámbito donde no conocen tantas distinciones, pero transferencia significa, transferencia es un término técnico, es cuánto de lo que vos estuviste desarrollando en un aula o en un programa de desarrollo se transfirió finalmente a un indicador de causa. Quiero hacer acá una variación entre un indicador de causa y un indicador de resultado. Muchos nos preguntan, bueno, pero ¿quién yo invierto tantos pesos en desarrollo? Ustedes con la neurociencia nos van a decir cuánto voy a vender. Eso es un indicador de resultado. El indicador de resultado tiene múltiples variables. Tiene que ver tanto, digamos, la implementación de un programa de desarrollo como el precio del dólar en ese momento o la incertidumbre del COVID. Pero si yo puedo tener algunos indicadores de causa, el indicador de resultado es directamente ligado al resultado. Los indicadores de causa son todos los que apuntalan ese indicador de resultado. Indicador de causa puede ser, por ejemplo, motivación de las personas, clima laboral, competencias, horas de formación y desarrollo, atención de la persona y múltiples otras que uno dice, es evidente que no puedo asociar motivación de una persona con venta. Si se le acabó el stock, digamos, a tu competencia, por más que no tengas motivación, podés vender igual.
Pero lo que quiero decir es que las organizaciones se aseguran en una dimensión estratégica que se llama recursos. Hay una dimensión de todas las dimensiones estratégicas que hay 4 grandes, hay una que se llama recursos, y uno se asegura tener el mejor capital humano. Y ese capital humano tiene un KPI. Entonces, ¿qué medimos? Nosotros vamos a tratar de aumentar ese 10 a 15% de transferencia promedio que existe en los programas de liderazgo. A los 6 meses, las organizaciones declaran que solo han quedado muchas iniciativas de liderazgo tan solo en una iniciativa entretenida, que la pasaron bien, que muchas veces sí aprendieron algo pero se fue diluyendo, o que la cultura se comió, el día a día se comió ese aprendizaje y se diluyó. Es por eso que vamos a nosotros plantear y declarar que nosotros tratamos, como todas las personas que hacen neurociencias aplicadas, estamos tratando de desarrollar los líderes, pero con el cerebro en mente. Este juego de palabras lo hacemos en cada uno de los cursos o programas que hacemos dentro del MBA o hacia la comunidad, como este que estamos comentando, y tiene que ver con desarrollar a líderes, pero siempre entendiendo que el cerebro está presente en el ejercicio del liderazgo. Entonces, ahora sí, doble clic en la neurociencia involucrada en los procesos de desarrollo. La neurociencia es una ciencia multidisciplinaria. Le entregamos el conocimiento a quien necesite, en este caso las organizaciones, para medir, para poder traquear, para poder dar un avance de cómo va desarrollándose ese entrenamiento. ¿Le asusta a las organizaciones esto? La respuesta muchas veces sí. Pero como estamos en una época de la transformación digital, esto es, claro, es menos paradigmático que hace 5 años atrás. En realidad, ¿por qué se asusta? Todavía hay tanta proliferación de estos programas. Y sí, no asusta, ¿por qué tampoco lo aceptamos en todas las organizaciones? Lo que entendemos es que a veces se ve demasiado, yo les diría extremo, muchas veces por las técnicas que utilizamos, pero ahora está absolutamente localizada y vamos a empezar a entender un poquitito qué es lo que se mide cuando medimos. ¿Qué se entrena cuando se entrena? En realidad estamos entrenando ese órgano que solemos utilizar este iceberg para explicar que solamente estamos viendo una parte del entrenamiento, porque en realidad si nosotros conceptualizamos los entrenamientos, vamos a ver 3 grandes niveles de entrenamiento humano. La neurociencia lo ven así. Nosotros podemos entrenar perfectamente este área verde. Este área verde es entrenar acciones, competencias más bien técnicas pero relacionadas con acciones, que lidere, que movilice, que cambie determinadas acciones en la gente, que cambie su forma de conversar con alguien, que haga feedback de un determinado tipo, primero lo bueno, después lo malo, etcétera, etcétera. Esos son entrenamientos a muy superficial nivel. Es un nivel muy superficial que tiene que ver con entrenamiento conductual, basado en que se tiene que comportar de determinada forma. Pero a veces no le pasamos la responsabilidad al líder que tenga un autoconocimiento más profundo, como nosotros decimos, metacognición, o sea, que se haga cargo de los procesos mentales que están corriendo en él en ese mismo momento. Les voy a nombrar algunos. Que tenga autoconciencia de su atención. La atención, sí, la atención, focalizar, atención. Que tenga autoconciencia muy clara del nivel de estrés que está generando en otro, de la motivación que tiene y la motivación del otro, de sus modelos mentales, donde él es más eficiente. De otras variables, por ejemplo, como su personalidad, sus actitudes, la forma en que está tomando decisiones. Todo eso pasa en un segundo nivel, es un segundo nivel que le vamos a llamar nivel psicológico, pero también cognitivo, donde ya estamos viendo los procesos que corren. Entonces uno dice, bueno, pero yo tengo un contador, tengo un financiero, tengo operaciones, ¿qué tiene que ver ahí? Al contrario, las personas que tienen UCEMA, es una universidad orientada al ámbito de las ciencias económicas, en general con algunas especialidades, y toma esto porque calza con la misión, con medir cosas, con ser un actor relevante entregando elementos más concretos. Entonces le damos la responsabilidad a los líderes y a los alumnos para que ellos se hagan cargo de sus procesos. Y los alumnos, cuanto más pragmáticos sean, pues esto lo reciben mucho mejor, porque ven que se puede medir. El management hace esto, pero no habla tanto del cerebro. Pero hay un tercer nivel, y ese tercer nivel es un nivel donde ya entramos en las mediciones más biológicas,
más fisiológicas, donde dije, por ejemplo, medir la atención. Sí, claro, pero también te puedo medir mediante un sistema, que lo vamos a mostrar rápidamente, cómo aumenta tu atención cuando hablas con alguien. Entonces, en el laboratorio, Neurotraining Lab, que está montado en la sede de la calle Córdoba de la universidad, pasan ejecutivos y se les muestra la atención que están ejerciendo mientras que están conversando con otra persona haciendo un ejercicio que puede ser real o puede ser un caso. Entonces, en ese contexto estamos viendo que ya estamos en un tercer nivel. También podemos ver cuánto estrés está manejando, las decisiones que está tomando, si hay indicadores indirectos, por ejemplo, de empatía o no, si está comprometido con la acción, si está cansado. Hay un montón de otras cosas que uno podría llevar a la organización muy, muy fácilmente. Entonces, cuando uno dice, ¿qué ves cuando me ves? Y uno ve todas las instancias que se pudieran ver, la neurociencia lo único que hace es, estamos nosotros estudiando e investigando ciertas variables que ustedes van a necesitar para poder predecir el comportamiento humano. Lo que queremos hacer es que una vez habiendo pasado por nuestros programas o por nuestros programas de desarrollo, predecir el comportamiento humano de una forma más medible, un poco más predecible, si ustedes quisieran. Y este slide siempre lo tengo que poner porque en cada una de mis sesiones yo propongo el tema de que existe la neurofobia. La neurofobia es decir que está muy lejos de nosotros, muy lejos del presupuesto, por ejemplo, a veces piensan. Está muy lejos. Esto es más bien para una charla TED, pero no para meterlo en las organizaciones. No, pero las charlas TED fueron porque hay científicos que investigaron y lo que queremos hacer es que llegue a las organizaciones. Por eso hay variables económicas y de aplicación que ya son absolutamente viables para las organizaciones. No es demasiado teórico, no es demasiado complejo, pero lo que tratamos de hacer siempre es que ustedes puedan asegurar que va a haber transferencia. Y este es un slide también que es un clásico. ¿Pero por qué es un clásico? Porque te está mostrando cómo se desarrollaron 3 neuronas. Si yo pudiera ver esto, si yo pudiera cada vez que estoy pagando una factura por un programa de desarrollo, ver esto, sería una utilidad para todas las personas que están gestionando capital humano. Muchísimas personas están gestionando capital humano en las organizaciones y saben lo difícil que es. Estamos en este momento a puertas de poder mostrar esto, pero no exactamente así, porque esto es un cultivo celular, había que hacer una biopsia. No creo que nadie cambiaría una evaluación 360 por una biopsia. Pero lo que quiero decir con esto es que es posible el entrenamiento. Y el entrenamiento se hace mediante un elemento, un proceso biológico. Esto no es que lo inventamos los que hacemos desarrollo humano, sino que esto es básicamente una función cognitiva, que es desarrollar neuronas mediante un término que se llama neuroplasticidad. Pero esa neuroplasticidad es diferente en todas las personas. Es igual para la persona, la chica esta pelirroja que está apareciendo acá, que es informática, para el contador, para el informático, para la persona que toma decisiones. Es exactamente igual. O sea, el entrenamiento es un entrenamiento absolutamente o estándar para todos. No, en realidad no es así. ¿Por qué? Porque el humano tiene 2 grandes características para poder entrenar. La primera se llama temperamento. El temperamento son las características más biológicas que tenemos a nivel de pensamiento y comportamiento. El temperamento está muy asociado a la genética, está muy asociado a los genes, a los cromosomas. Es lo que nosotros decimos preconceptual. Antes que tu cerebro entre en una sociedad y empieces a aprender, al jardín de infantes, a la escuela, a la organización, a la universidad. Vos tenés un temperamento, naciste con ese temperamento, igual que yo nací con estas orejas parecidas a las de mi abuelo, que era croata, y el largo de brazos que tengo ahora, o mi calvicie, que es muy parecida a la que tiene mi padre. Pero lo que quiero decir es que ese temperamento son neuronas, y esas neuronas me permiten predecir gran cantidad de los comportamientos, que uno luego puede desarrollar si desarrolla también el carácter. Y el carácter es algo que es modificable, pero el punto es, ¿todo es modificable? ¿Todo es entrenable? La respuesta nuestra es sí, pero no va a ser el mismo gasto. ¿Por qué no va a ser el mismo gasto? Porque el temperamento predice bastante el comportamiento. Es un comportamiento que se nota cuando uno es muy niño, que no cambia a lo largo de la vida y sobre lo cual uno suele estructurar una carrera. Pero a veces tenemos características que se quieren desarrollar en coaching o en un programa de desarrollo que son difíciles de desarrollar
y el cliente remite, es una palabra, cliente, lo saco de la medicina, pero voy a utilizar una palabra que aprendí básicamente como médico, que es remite, o sea, vuelve la patología, ¿está bien? No es patología, evidentemente, pero vuelve al estado anterior. ¿Por qué? Porque quizás estuvo desarrollándose a nivel de carácter y no del temperamento. Les quiero mostrar un ejemplo, por ejemplo, nosotros nacemos con neuronas en múltiples áreas de nuestro cerebro, múltiples sistemas. Pero, por ejemplo, imagínense la amígdala de ustedes. Ustedes nacieron con la amígdala es un núcleo, es un acúmulo de cuerpos neuronales que está conectado con un montón de sistemas, pero esas células vinieron de sus padres, al menos los biológicos. Es por eso que la amígdala de Daniel es diferente a la mía. Y vamos al jardín de infante, Daniel con una amígdala, yo con otra amígdala. En este caso puede ser que mi amígdala, porque nací así, incluso con un cuerpo distinto a los otros, con una nariz distinta, entonces tenemos una amígdala, ¿sí?, que tiene alta cantidad de un neurotransmisor. ¿Por qué es así? Porque nació así. Mientras que otra amígdala tiene otra cantidad de neurotransmisor. Ese comportamiento que yo voy a evidenciar biológico va a tender, y ahí nos vamos a empezar a dividir, y puede ser que tenga un temperamento más inhibido o un temperamento muchísimo más desinhibido, pero porque nací así. Ahora lo relevante es que el ambiente puede hacer que esas dos grandes variables se multipliquen en variables más pequeñas para que se intervenga. Yo puedo entrenar perfectamente a una persona que es muy inhibida para que desinhiba su temperamento. Es verdad. Pero voy a tener que hacer un ejercicio más complejo si quiero desinhibir a un desinhibido. Puede ser que me cueste mucho más entrenar a una persona que tiene una configuración desde el temperamento a tomar decisiones y a modificar la realidad, que una persona que tiene un temperamento alejado a eso y tiene un temperamento más asociado con escuchar, con analizar y no cambiar tanto la realidad. Pero eso es básico para el liderazgo. Tenés líderes que cambian acciones, pero también tenés algunos líderes que son muchísimo más analistas. Y vos estás jugándote también la estrategia de la organización a partir de eso. Nosotros evaluamos un montón de cosas. Por ejemplo, esto de verdad es interesante incluso. O sea, cuando uno puede ver, por ejemplo, cómo es un líder que tiene características psicoticistas. No es psicótico, por favor. Esto es otra cosa, es una patología. Psicoticista significa ese líder un poquitito duro, un poquitito agresivo, más frío, muchísimo más alejado de la sociedad. Dicen que le falta empatía, muy bueno para los números. Y uno dice, bueno, pero ¿ustedes qué saben de eso? Es que nosotros estudiamos estos factores. Estos factores, que se llama psicoticismo, está lleno en las organizaciones. Se prefieren estos líderes en las organizaciones. Pero también existe el neuroticista, que tampoco es neurótico, aunque en Latinoamérica hay muchos, pero no es neurótico. Neurótico es otra cosa. ¿Está bien? Eso lo ve un psiquiatra, un psicólogo. Nosotros no vemos otro. Nosotros lo que vemos es una persona que está muy preocupada por todo. Que no se puede invertir, que no avancemos, que nos va a pasar algo malo, mejor ahorremos, cortemos los costos. ¿Se entiende? Mucho más abocado a la conservación, mientras que el otro a conseguir todo. Eso que se ve en características de personalidad y muchas veces es parte de un curso, nosotros lo estudiamos y sabemos también la distribución que hay en las organizaciones, porque es estadístico. Otra cosa tremendamente relevante, uno puede decir, ¿sabés qué? Tanto que se está hablando de, por ejemplo, la innovación, el emprendimiento, el manejo de la incertidumbre en el COVID, arriesgarse a más, pensar fuera de la caja, es absolutamente estudiado. Eso, ¿saben qué? Tiene muchísimo que ver con una enzima. No importa ahora, no importa, es como a las 13:30 hablar de esto, pero no importa la cantidad de enzima ni el nombre, todo. Pero nosotros sabemos que si esa persona tiene una enzima que se llama MAO, ¿está bien? Para que hoy hablen de algo a la noche, MAO se llama monoamino oxidasa, hace que todos los neurotransmisores que tiene se potencien. Entonces, ¿qué pasa? La persona es más impulsiva. Pero si sabemos esto, ¿no podremos trabajar con los impulsivos dentro de la organización? ¿Habrá que bajarle la MAO? Tranquilos, eso lo puede hacer en un hospital. Nosotros tenemos otras técnicas para poder hacerlo. Y por el contrario, hay otros que tienen alta MAO. ¿Está bien? Como tienen alta MAO, inhiben algunos neurotransmisores. Entonces la persona tiene menos impulsos, se anima a menos cosas. A veces es bueno eso. Pero esto ya lo podemos empezar a trabajar.
Y no es que hacemos esto constantemente en los cursos, tampoco andamos viendo jeringa, ni mucho menos, pero les contamos a los presentes que hay temperamentos inhibidos y desinhibidos. Y algunos son impulsivos y otros no son impulsivos, al contrario, son muy conservadores. Y eso está ok, pero ojalá que esté ok contra tu descriptor de cargo. Y si no, desarrollarte, pero eso no se desarrolla en un mes, ni en 6 sesiones. Se podría desarrollar la parte verde, ¿se acuerdan o no? Lucas, tenés que ser más desinhibido. Entonces, cuando entres a un lugar, tenés que hablar en forma desinhibida. Mi cerebro dice, padre, si no me están desarrollando para esto, me están diciendo que lo hagas a un nivel muy, muy, muy superior. Pero se trabaja en ese contexto. Entonces, finalmente, nosotros cuando hablamos con los chicos que están en el aula, del MBA, de los programas que hacemos, este mismo programa que empezamos el viernes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nada, te vamos a contar las bases del cerebro abocado al liderazgo. Y te vamos a contar, por ejemplo, que vos tenés 3 grandes circulitos, ¿sí? Que son 3 grandes neurotransmisores, que ¿sabés lo que te producen? Motivarte, orientarte al resultado, estar sereno, tomar decisiones, motivarte, cambiar el curso de la acción, posiblemente tomar iniciativa, poder liderar personas o no, dedicarte más a lo que tiene que ver con el análisis, lo que se llaman las funciones ejecutivas. Estos neurotransmisores que están acá. Si yo dijera, por ejemplo, si vos lográs que en el cerebro de tu gente aumente la dopamina y aumente la serotonina, vas a tener una persona motivada, tranquila, que va a aguantar las vicisitudes del COVID. ¿Medís eso? No lo medís, no le sacás sangre a nadie, pero lo medís en forma indirecta porque le estás haciendo coaching a alguien que vos ves que quizás no levanta la motivación. Entonces sí lo utilizamos. Y lo utilizamos, por ejemplo, para entender, por ejemplo, les quiero mostrar unas herramientas que utilizamos. Esto es una ley, yo diría muy clásica, que se llama de Yerkes-Dodson, que básicamente le dice a los líderes, mira, hay algunos colaboradores que te vas a dar cuenta que cuando vos aumentás la atención, ellos aumentan muchísimo el desempeño. Un paradigma dentro de las organizaciones es que si vos seguís a los colaboradores de cerca, los tenés medianamente motivados por plata y le vas diciendo, ¿sí?, entre qué el bono y no el bono y cómo vamos, si le metés tensión, ellos van a aumentar el desempeño. Eso es lo que se cree en las organizaciones. El cerebro no funciona así. Eso te podrá servir, no sé, para ir a comprar algo a la esquina. Pero si la tarea es compleja, el cerebro no funciona así. Y hay un límite que le enseñamos a los líderes a no pasar, que es cuando esta forma de desempeño se pone elástica. Y cuando elástica, baja. Entonces llega un minuto que cada uno de los colaboradores tiene un punto donde su estrés va por encima del desempeño. ¿Qué pasa? Baja. ¿Y eso se ve? No. A simple vista no se ve. Pero en los cursos le enseñamos a qué. Le enseñamos, por ejemplo, que se mantengan en un nivel de activación, en un nivel de estrés positivo. ¿Para qué? Para que las personas puedan liderar en esos ambientes. Eso se llama, eso que están viendo ahí, es un nivel óptimo de activación. Por encima de eso se activa algo muy conocido en neurociencias, muy trillado en todas las charlas, que se llama freeze, fight and flight. O sea, las personas cuando están en ese umbral que ustedes están viendo ahí, que es el hiperarousal, hay un trigger. Y hay líderes que los tienen a sus colaboradores todo el tiempo ahí en el rojo. Creen que se están moviendo mucho. Lo que está pasando es que se están escapando mucho. El freeze, fight and flight es congelar todas las funciones ejecutivas altas que vos necesitas, flexibilidad, credibilidad, todo lo que tiene que ver con orientación al resultado, y todas las que vos necesitas desaparecen porque la persona se queda en el lugar. Pero también puede ser que haya un líder que no estimula demasiado a las personas, por lo cual está en el umbral de abajo. ¿Y qué pasa ahí? Hipoarousal, aburrimiento. No te delega. Estás sacando fotocopias, siendo un profesional. Estás subutilizado. Y todo eso tiene que ver porque estudiamos muchísimo esto que está acá. Nuestro foco, cuando entrenamos a gente en liderazgo y en coaching, ¿sí?, dentro de las neurociencias, nos enfocamos en una parte del cerebro que se llama córtex prefrontal, que es una parte de eso que está ahí. Córtex prefrontal es corteza prefrontal, está delante del frontal, y que ahí residen la mayoría de nuestras funciones ejecutivas. De hecho, le dicen que es el gerente general del cerebro, el CFO del cerebro. Chief Executive Officer. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pasan todas las funciones de autorregulación. Cuando tenés que regular, ¿sí?, a un cliente, a un coachee,
a un alumno, a un ejecutivo que está trabajando en un programa de desarrollo, muchas veces es autorregular algo que se está excediendo. Muchas veces es desarrollar algo, pero nosotros trabajamos muchísimo ahí. Y las funciones ejecutivas, que son todo este listado que está acá, les entregaremos una vez terminada la presentación, todos los slides, por supuesto, para que ustedes los puedan consultar y utilizar como quieran, pero esto está también en acceso público. Estas funciones ejecutivas son las funciones que están muy relacionadas con el liderazgo. Por ejemplo, ejecución, desarrollo de personas, planificación, motivación, detección de sensaciones, por ejemplo, de iniciativas, o también, como solemos decir, que cuando uno estimula muchísimo este prefrontal hasta niveles que están por encima de lo normal, el estrés lo que hace es que inhibe estas funciones ejecutivas. El ejecutivo se colapsa, entra en burnout. Muchas veces cuando las organizaciones más necesitan a sus colaboradores flexibles y creativos, tenemos activado un córtex prefrontal por encima del arousal, por encima del trigger ese, y la verdad que lo que estamos viendo son una lista que está ahí en rojo, que son un montón de criterios que desde las neurociencias los vemos normalmente, que los coaches también los ven, solamente queremos compartir el conocimiento que existe a partir del entrenamiento de estas variables. Por ejemplo, disminuyen bastante todo lo que tiene que ver con el objetivo, o tienen impersistencia, dejan de seguir los objetivos, o están distraídos, o tienen desorganización de pensamientos, o por ejemplo tienen impulsividad, desinhibición, no corrigen sus errores, tienen rigidez conceptual y de pensamiento, o puede ser, por ejemplo, no pueden entender los fracasos, etc. Muchas de esas variables son cosas por las cuales consultan las personas que están en coaching o que están en programas de desarrollo. Entonces, realmente, cuando uno dice, tu colaborador tiene cerebro, ¿lo conoces? ¿Sabés cuáles son las variables por las cuales él opera? Créanme que están en el cerebro. Si sos líder, además de saber todo lo técnico, deberías saber también, por ejemplo, les voy a mostrar una variable, una herramienta que utilizamos. Esto que está acá, medición de un perfil motivacional. ¿Qué es un perfil motivacional? Es un desglose convertido en un gráfico que se hace en test. También se pueden utilizar otras herramientas mucho más fisiológicas, por supuesto, que te miden la activación que vos tenés. Se utiliza mucho en marketing cuando vos querés saber si a alguien le atrae de verdad un producto. Pero cuando vos estás viendo esto, es una conceptualización que se puede hacer en una sesión de coaching, se puede hacer en un aula, se puede hacer en un programa de desarrollo. Mis alumnos lo hacen constantemente. Su perfil motivacional. Y descubren variables motivacionales que no son las normales. Tenemos distintos tipos de motivaciones, pero las conceptualizamos en esto. Entonces se aprende a cómo, a potenciar, a regular, a modular cierto tipo de motivaciones o a incentivar correspondientemente al perfil motivacional, porque algo que a los líderes les cuesta mucho es entender que ellos no incentivan con incentivos que creen, sino es un incentivo cuando el perfil motivacional de la persona, áreas del cerebro se activan con lo que le entrega. Ustedes no sabrían cómo incentivarme a mí hasta que sepan mi modelo motivacional. Mi perfil motivacional les va a decir a ustedes con qué ustedes me podrían incentivar. Porque si no, podría ser que yo igual me llevo lo que ustedes me están dando, pero no me incentiva. Les enseñamos esto. Les enseñamos a entender cómo aumentar, cómo analizarlo. Estas son cartillas. Simplemente les quiero mostrar cartillas para que sepan cómo uno desarrolla esto en una organización. Hay motivaciones muy conocidas, intrínseca, extrínseca, pero otras que son menos conocidas, la contributiva, la institucional, el compromiso relacional y otras que entrenamos mucho en neurociencias. Preguntas más allá del colaborador, que uno dice, bueno, pero el líder tiene que ser empático. Este fue el título de un seminario, si ustedes lo quieren buscar, está disponible, lo vamos a poner en la presentación para que puedan ingresar. ¿El líder tiene que ser empático? La respuesta de las neurociencias, aunque es sorpresiva, es no. ¿Por qué no? No quiero hacer la clase que hicimos ya, pero quiero contarles lo que abordamos, porque dentro de las organizaciones muchas de las competencias que están escritas en los diccionarios tienen que ver con la empatía.
Pero de las neurociencias sabemos que la empatía no es un elemento, son 7 elementos o más. Cada vez se van descubriendo algún otro. Pero tiene que ver con que no hay una empatía, sino que en un principio hay 2 empatías diferentes. Hay una que se llama afectiva, que tiene que ver con sentir lo mismo que el otro, pero estoy hablando cuando uno siente, uno pone la mano acá en el corazón, pero no está en el corazón el sentimiento. El corazón se acelera por el sistema nervioso simpático, pero está acá en realidad. Uno diría, tengo que sentir, estoy sintiendo. Bueno, se te iluminan las mismas áreas. Si un líder tiene que tomar decisiones y le pasa lo mismo que le pasa al colaborador, imagínense cómo va a mantener el centro de las decisiones cuando se está contagiando constantemente de emociones de otro. Entonces, claro, hay otro tipo de empatía, y se llama la empatía cognitiva, es un término en desuso ya, pero es algo que el líder tiene que tener, y lo tenemos que entrenar. Se llama teoría de la mente. Es que yo me hago una teoría de tu mente, pero no me involucro emocionalmente. ¿Qué quiero decir? Tengo lo mejor de una parte, pero también tengo evitada la parte de involucrarme emocionalmente que quizás me complica la toma de decisiones. No significa que esto sea absolutamente binario y no haya elementos en el medio. Por supuesto que hay un montón de elementos en el medio. Pero quiero decir que con estos conceptos sorprendentes uno va llevando adelante un desarrollo de ejecutivos que dicen, no, a mí me pasaba eso. Es verdad, me piden que sea tremendamente empático, pero yo no soy tan empático, yo soy más pragmático. Y me quieren desarrollar para allá. Hay algo en el medio, chicos, y hay otros elementos que se pueden desarrollar. Cuando vamos ya a las neurociencias full, uno se puede meter en una resonancia y ya ver, por ejemplo, que las áreas rojitas, esas que están ahí, son las áreas que tienen que ver con la empatía afectiva. Pero el cerebro se te ilumina diferente cuando estás en lo que se llama la empatía cognitiva o la teoría de la mente, que es el de color verde. Son diferentes áreas, no es una empatía así, no son varias. Y esta es una clase muy, muy interesante. Está promediando el curso, porque hay que saber algo antes para poder hablar de esto. Y uno empieza a hacer test, y se empieza a contagiar, y empieza a hacérselo a sus colaboradores, a su familia, etc. Y va viendo lo que hay debajo del iceberg de un cerebro que puede ser excelente líder, pero quizás lo están desarrollando en algo de temperamento que no tiene. Finalmente, cuando uno ve la empatía ahí, yo soy empático con vos si tengo la misma configuración de activación cerebral en ese mismo momento. Y eso se llama isomorfismo. Iso es igual, morfismo es forma, la misma forma. Es simplemente, chicos, para que se queden con algo muy concreto. Se cuenta que están apareciendo algunos elementos, el perfil motivacional, diferentes tipos de empatía, que en las organizaciones se habla en forma muy general. No hay nada de culpa, simplemente es el paradigma, porque tenemos que alejarnos de algo que es complejo. No es complejo, es muy abordable. Algo muy interesante, por ejemplo. ¿Ustedes sabían también que el cerebro utiliza las mismas vías, o sea, los mismos cables, para el dolor que el dolor social? ¿Qué significa el dolor social? Yo les voy a contar. Significa cuando alguien no te delega, cuando alguien te despide, cuando alguien no te trata a partir del nivel que tenés, no te toma en cuenta, no te felicita, no te incentiva, te transacciona constantemente. Como se comparten las mismas, y el cerebro es un cerebro humano, por lo cual es social, lo que estamos viendo ahí, no importa, es una resonancia magnética, pero hay 3 áreas, ¿está bien? Que lo que te está mostrando son las mismas áreas del dolor social que el dolor físico. Significa que a la persona, cuando hay mal clima laboral, le duele. Le duele de dolor, la parte psicológica del dolor. Cuando nosotros entendemos esto y los entrenamos a los líderes en modelos muy concretos, ¿está bien? Por ejemplo, utilizamos este modelo. Este modelo es una aplicación, acá no hay ningún tipo de resonancia magnética. Acá es una aplicación que les entrenamos, basado en el nivel social del estrés que uno puede generar en la organización. ¿Cómo tenemos que mantener el estatus de la gente? ¿Qué quiere decir esto? Darle el estatus necesario a la gente, respetarlos, capacitarlos, tenerlos en cuenta, delegarles. O también, por ejemplo, darles certeza, porque la incertidumbre que estamos viendo en el COVID genera este estrés, genera este alto umbral que hace que la gente pierda algunas funciones ejecutivas. U otros, darle autonomía. ¿Por qué autonomía? Porque va directamente a un sistema que te genera muchísimo estrés. Mejorar las acciones, ver la equidad. La equidad es algo que pone al cerebro en una situación de un estrés inminente, muy complejo de manejar, que no se ve en las organizaciones, pero sí se ve en, finalmente, el desempeño de las personas. Pero cuando nosotros vimos todo esto,
Y nosotros vemos los modelos de liderazgo que existen, que son, por ejemplo, el liderazgo técnico o el adaptativo, una teoría de Harvard, ¿sí? Que dice que el liderazgo finalmente tiene que aumentar la atención dentro de una organización, aumentar la atención en forma productiva, y hay como un rango productivo ahí. ¿Saben de dónde tomaron esto? Esto es liderazgo, ¿eh? Esto es lo que tiene que hacer un líder para poder aumentar la atención en una organización con contención. O sea, hasta un límite necesario. ¿De dónde creen que lo tomaron? Lo tomaron de la curva de estrés. Lo tomaron de la curva del arousal. Quiere decir que ya nos estaban hablando del cerebro, pero sin hacerlo tan evidente. Y eso es una curva de estrés normal. Pero el líder tiene que saber, o sea, el líder no solamente tiene que saber a qué velocidad va en el auto, tiene que saber a qué velocidad van los cerebros de sus colaboradores. El líder ejerce un movimiento de un A a un B, impacta e influencia a partir de las características de los colaboradores. Que en el contexto de su liderazgo desea optimizar y hacer más eficiente y eficaz el desempeño de esos cerebros y los cuerpos que acompañan a sus colaboradores, por supuesto. Así nos encanta hablar en las neurociencias. Pero dense cuenta que hay un rango. Si te pasaste del rojo, que es el máximo nivel de tensión soportable, te pasaste. Pero si estás por debajo del mínimo nivel de tensión necesario, pues hay aburrimiento, desgano, desmotivación, amotivación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque estoy súper contento también porque esta semana, luego de haber desarrollado durante varios meses un arduo trabajo, nuestros alumnos egresados del MBA de la UCEMA presentan sus primeros trabajos en el contexto del trabajo que tienen que hacer para egresar dentro del MBA y lo presentan en neurociencias. Y un alumno brillante de este grupo detecta un elemento que se llama amotivación. Y detecta la amotivación, Nicolás Carminati, que es algo que realmente le va a servir muchísimo a las organizaciones. Lo acompañamos para que descubra eso. Es una persona que ingresó al programa MBA y descubrió la neurociencia dentro del MBA y desarrolla este modelo. Y es una materia muy abordable que ya en próximas, ya lo estoy anunciando para la gente del tema también, que en próximas versiones de estos seminarios vamos a presentar también lo que los chicos investigaron. Investigaron esto. Investigaron algo que es muy aplicable, que lo que está tratando de hacer es desarrollar el cerebro de la gente, o sea, desarrollar el liderazgo del cerebro de la mente, e ir al blanco, a lo que tenemos que desarrollar. Y les vamos a mostrar algunas técnicas también que utilizamos en el CENEM. Claramente va a ocurrir esto cuando volvamos a la normalidad. Yo estoy acá en Chile, en el laboratorio, que es la copia fiel del que está también en el SEMA. Estamos empezando a movernos un poquitito con mucho recaudo, pero hay que ponerles receptores, hay que poner electrodos a la gente y todo eso es una manipulación. Pero bueno, entrenamos a las personas mediante herramientas, en este caso se llama neurobiofeedback, lo hablamos en el seminario anterior. En ese seminario hablamos de herramientas muy novedosas para la organización, no tan novedosas para la práctica médica. Entonces, ¿cómo se ve un programa normal? Un programa que se ofrece a una organización. Bueno, tiene clases teóricas, como pueden ver, por ejemplo, ahí, los colores rojos, 0, 1, 2, 3, 4. Esas son clases. Los ejecutivos van a clase para aprender ciertas cosas. Pero también se hacen algunos check que dicen NTL. Ese es el Neurotraining Lab. ¿Qué es el Neurotraining Lab? Bueno, nuestro Neurotraining Lab es un laboratorio donde entrenamos con el cerebro en mente. Ahora les voy a mostrar algunas instancias. Pero también hacemos test, etc. Cuando uno quiere ver una pantalla directamente, está viendo esto. ¿Qué es esto? Esto es una pantalla donde te estoy entrenando a respirar, a focalizar tu atención, a manejar tu estrés, a posiblemente tomar decisiones. Todo esto es una peak performance. Te estoy midiendo variables que vos no ves normalmente. Y vos mismo la vas regulando. ¿Para qué? Para poder ver, por ejemplo, el perfil que está acá. Este perfil es un ejecutivo que le cuesta mucho fijar la atención. Está saltando entre cosa y cosa porque lo tienen en el multitasking todo el tiempo, tienen miles de cosas más con el COVID. Y nosotros en el laboratorio descubrimos, muy simplemente, ustedes se van a dar cuenta que hay unas barritas de color rosado, de color fucsia. Ese color son ondas de una característica, son ondas lentas, que se llaman titas. La persona no puede concentrarse con ese nivel de ondas tita. Y vos podrás hacer un montón de entrenamientos, pero hasta que esas ondas tita no bajen y en otras, que se llaman beta, pues entonces la persona no va a poder entender. Pero obviamente, no puede decirle que lo haga porque lo tiene que hacer porque es una competencia. Pero está luchando con esto, está luchando con la multieficiencia. Con tratar de meter un montón de cosas a un canal
de atención, que es digamos, la atención focalizada que uno suele tener, y nosotros lo entrenamos para que la persona pueda dividir la atención, por ejemplo, en forma muy concreta. ¿Cómo nos entrenamos? Con ciencia. Esto se llama neurobiofeedback. Y lo único que hay que hacer es ir a entrenarse, como ir al gimnasio, y luego hablaremos, si en alguna otra oportunidad hacemos un seminario de este tipo, para que él pueda, por ejemplo, haciendo un ejercicio de este tipo, como levantar pesas. Pero lo que tiene que hacer es aumentar, por ejemplo, el cuadradito color celeste o azul y tiene que disminuir el rosado. Él lo único que está haciendo es eso, pero lo único que estamos haciendo nosotros en la otra pantalla, que es la que está al lado, es midiendo su foco atencional para darle feedback, para que él aprenda, para que esto cambie a lo largo del tiempo y sea medible. ¿Es el mejor ejecutivo ese? Lucas, ¿Sí? Lucas, se escucha entrecortado. ¿Sí, ¿Por qué sí? no apagás tu cámara? A ver si tenemos mejor señal. ¿Cómo no? ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, seguí. ¿Ahora? Ahí está un poquito mejor. Buenísimo. Lo que quería plantear era si este era el mejor ejecutivo. Y en realidad nosotros te podemos decir, no es el mejor, no es el peor, pero hay que trabajar la atención de... Te perdimos, Lucas. Eh, ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha ahora, ahí? ahora sí. No está Perfecto. Sí, hice un ajuste para poder, mejorar la conexión. excelente. Bien, en realidad justo fue una interferencia que tenía que ver con el cambio de tema, pero vamos a seguir y vamos a redondear esta última parte de nuestra presentación que tiene que ver con nuestra herramienta estrella. Y nuestra herramienta estrella es el Neurotraining Lab. El Neurotraining Lab es una herramienta donde nosotros entrenamos a personas basadas en electroencefalografía. Pero ojo, lo pueden hacer personas que vienen del ámbito de la educación, del ámbito del liderazgo, del ámbito del coaching, etc. Y lo que Lucas, hacemos no es... se está viendo el PowerPoint. Un segundito Y que acá lo arreglo enseguida. piden Sí, sí, lo que arreglo los enseguida. últimos 2 minutos que tenía que ver con el peak performance y con las barras rosadas, si lo Ah, podés no se vieron. repetir. Ahí está. Ahora sí. Bien, esas son las barras rosadas, súper rosadas. ¿Está bien? Y las que tienen que subir, ¿saben cuáles son? No son las rosaditas. Las que tienen que subir son las azules. Y esas azules van a subir cuando nuestro líder entrene la atención. Y esto es lo que estamos entrenando constantemente. Y esta es la pantalla que seguramente se escuchó, pero no se vio, que tiene que ver con entrenarlo con el cerebro en mente. Todo esto que están viendo no es extraño, es una metodología que se utiliza hace muchísimos años. Del año 70 se le enseñó a las personas a poder entrenar su estrés a partir de este sistema que se llama neurobiofeedback. Pero claro, ¿estaba en las organizaciones? No, estaba en los hospitales. Y nosotros tenemos aplicaciones que son muy localizables. Vamos con el Neurotraining Lab. Y esta es nuestra joya, yo les diría, de entrenamiento. Es un lugar donde ya no se entrena con una computadora sola, sino que se entrena ¿con quién? Con una persona, con un líder, con un colaborador real. Se entrena con una situación real. Y esa situación real, este es el laboratorio, es nuestro laboratorio padre, yo les diría que está en Antwerp, en Amberes, en una universidad que es una escuela de negocios de Amberes, Antwerp Management School, que tiene que ver con una copia, ¿sí? Donde básicamente son dos personas que están haciendo el mismo ejercicio que hacemos nosotros en el SEMA. ¿Y qué hacemos? En una situación real entrenamos las competencias, pero mediante una situación real en un contexto que se llama hiperescanning. O sea, medimos, escaneamos cosas que no son visibles normalmente. Y estas cosas que se ven, que son indicadores que nosotros vemos, nos permiten entender cómo está regulando ese cerebro.
Hay muchos laboratorios de estos. Tenemos la suerte en Argentina de tener 2, hay uno en Chile, varios otros en lugares de América, en España y en Bélgica, y otros también implementándose. Todo ese conocimiento está puesto al servicio ¿de qué? De que un líder pueda ser entrenado. Esto que está acá es un panel que utilizamos nosotros, donde nosotros medimos ciertas cosas, pero no solamente lo conductual. Lo conductual, si yo me estoy comportando de una determinada forma, eso es medible, pero lo que estamos midiendo es todo lo que soporta, porque eso es lo que yo estoy entrenando. Y cuando vemos estas variables que uno dice, ¿qué tiene que ver un colaborador y el liderazgo con eso? Bueno, esa es la forma que nosotros medimos competencias. Les dijimos que era con el cerebro en mente. Ya han pasado muchas personas por la formación. Han pasado 100 y algo de alumnos en la UCEMA, dentro de los programas de MBA, también en cursos abiertos. Ya han pasado casi 100 personas por estos cursos este año. Y las personas cuando se desarrollan lo que dicen es, ¿sabés que eso ya no lo veo tan complejo? ¿Pero por qué no lo veo tan complejo? Porque ahora me permite ver por qué está prestando atención, por qué está conectado, por qué está reflexionando, por qué está tomando decisiones, por qué lo veo ausente, por qué lo veo estresado, ¿por qué? Porque te estaba viendo mientras que te estabas comportando. Y vos le das el feedback. Y lo que estamos viendo acá, ¿está bien? Son 2 instancias donde estamos viendo ejercicios, donde esos son nuestros laboratorios. Tenemos el laboratorio del SEMA y tenemos un laboratorio de acá de Chile. ¿Bien? Y esas son las pantallas que utilizamos. Y del otro lado, ¿quiénes están? Bueno, del otro lado están, como ustedes pueden ver, hay un ejercicio. ¿Está bien? Hay gente conocida del SEMA haciendo el ejercicio. Y del otro lado, ¿qué hay? Personas que no son neurocientíficos. Hay gente proveniente de la economía, gente proveniente del coaching también, gente proveniente hay gente de la ingeniería, hasta ingenieros navales hay de ese lado. Y entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, entienden el cerebro, ¿por qué? Porque quieren entregar un poquitito más de mediciones, y cerramos con esta parte que tiene que ver cuál es el impacto de entrenar a las personas con el cerebro en mente. Que se pueden entregar mediciones concretas, estas son de competencias, esto se puede hacer en un assessment conductual, donde los ejecutivos se comportan y nosotros vamos entrenándolos a partir de los comportamientos, pero lo que no se puede hacer normalmente, en un paradigma diferente a este, es entregarle variables acerca de sus parámetros electrofisiológicos o fisiológicos. Y esto es a puertas de poder entender el funcionamiento cognitivo del ser humano. Esto que está acá es medir ondas electroencefalográficas y ciertas combinaciones. Y que finalmente lo que nos permite es hacer una predicción también de rentabilidad que estás haciendo y de la transferencia. Esto es otro nivel, este es un nivel jefaturas y el nivel anterior que les había mostrado es el nivel gerente. Nosotros medimos, por ejemplo, en las jefaturas tenemos un patrón autorregulado muy alto. ¿Qué significa? Que cuando conversan con sus jefes, su cerebro se estresa mucho. Eso significa. ¿Y vos lo veías estresado en la sesión? No, no lo veías estresado en la sesión. ¿Por qué? Porque se tiene que comportar delante de un jefe que es bueno que no lo vea estresado. Pero el jefe no sabe que está perdiendo ciertas capacidades cognitivas por el estrés. ¿Y quién se lo está generando? Bueno, puede ser muchas cosas, pero también el jefe, el líder. Para terminar, estos ya son algunos indicadores que nosotros mostramos luego de un entrenamiento. Y bueno, esta es una sesión de laboratorio versus otra, más todo ese ejercicio que hacen, también teórico, que van y todo lo demás. Pero bueno, nada, del 10 al 15 ya estamos en un 28% en algunas competencias, 50 en otras competencias, 20 en otras competencias. Este es un periodo muy corto, ¿sí? 3 meses aproximadamente. Lo que quiero decir con esto es que estamos aprendiendo y aplicando a la vez. Eso se llama paradigma ágil. Entregar algún producto viable para poder avanzar. Las neurociencias no tienen todas las explicaciones, pero ¿saben qué? Tenemos algo muy interesante, que son muchas preguntas. Y las preguntas en los ejercicios que hacemos, las ponemos también arriba de la mesa con los alumnos. ¿Qué bagaje traes? ¿Para qué necesitas las neurociencias? ¿Cómo podemos potenciar tu negocio? Hay gente que tiene negocio de consultoría. Hay muchos consultores en estos programas. ¿Y qué hacen? Toman estos elementos como herramientas para poder generar productos. Profesores para aplicarlo en el aula, coaches para aplicarlo en sus coaches, formadores, etc. La ciencia tiene un montón de preguntas, tiene un montón de herramientas. Muchas de ellas todavía no están preparadas, muchas de ellas son complejas. Muchas de ellas todavía falta localizar y todavía hay que bajar un poquitito
¿sí? Para poder llegar a organizaciones en una forma entendible y aplicable. Pero por sobre todas las cosas estamos tratando de entregar cierto tipo de ROI, cierto tipo de KPI que nos permita entender si está transfiriendo el entrenamiento en lo que nosotros habíamos planteado. Les agradezco muchísimo por la atención, como siempre decimos. Muchas gracias por la neuroatención, que se la podríamos medir en el laboratorio sin ningún problema, ¿sí? Si es que tuviésemos la posibilidad de entrar ahora. Y bueno, nada, ojalá podamos verlos también en la oferta de cursos que tenemos en la UCEMA relacionada con neurociencias, que justamente ahora estamos también auspiciando este programa, que va a ser para líderes y coaches. Muchas veces el líder tiene que ser coach también y el coach tiene que ser líder. Así que esperamos verlos por ahí. Le paso a la coordinación la palabra para hacer algunas preguntas. Disculpa por esa caída, pero lo quise arreglar rápidamente y salir, que se arregle rápidamente, así que entiendo que se escucha bien. Alejandra, por favor. Sí, muchas gracias, Lucas. Acá tenemos variados agradecimientos en el chat. Excelente exposición, como siempre. Bueno, tenemos algunas preguntas. Los invitamos a poner sus preguntas en el chat. Acá dicen, gracias, impecable. Sí, claro. Muy bien, excelente, muy interesante, excelente exposición. En fin, tenemos distintas preguntas. Acá tenemos una pregunta desafiante. Dale. Dice, según fui Veamos. entendiendo, indicás que los comportamientos y formas de actuar no son 100% aprendizajes sociales, sino que son cuestiones naturales y biológicas. Entonces, mi pregunta es, si se pueden establecer ciertos perfiles, tanto para líderes como para seguidores, ¿se podrían desarrollar medicamentos para moldear a las personas para conseguir que sean de cierta manera? Por ejemplo, en un ejército, ¿tendría soldados que sean más impulsivos o con menos temor? En cuanto a las organizaciones, ¿podrían contar con agentes que sean más meticulosos, más conservadores? Esa es una pregunta que, como va a quedar grabada, voy a hacer algo como si estuviese en un aula. Primero, hace mucho tiempo que se conoce perfectamente que nosotros tenemos un conectoma, o sea, la forma que tenemos conectado nuestro cerebro no es muy diferente a la forma que tenemos codificadas otras partes del cuerpo. El cerebro no es más que un órgano, nada más que es un órgano que es el único órgano que se puede preguntar acerca de sí mismo, lo cual es muy interesante, eso se llama narcisismo neural, y el cerebro se pregunta, ¿cómo pienso? ¿Cómo fui originado? ¿Qué necesito hacer para mejorar? No le pasa al hígado, no le pasa al cerebro, perdón, al cerebro sí, no le pasa al corazón eso. Ahora, ese cerebro sí tiene una parte biológica absolutamente, esto ni siquiera habría que decirlo, es una parte científicamente validada hace muchísimo tiempo. Bien, también está validado que nosotros tenemos mayor facilidad o menor facilidad para desarrollar ciertas habilidades, competencias, comportamientos a partir de los modelos mentales que tenemos. Eso significa cómo tenemos nuestras redes, ¿sí? O asambleas neurales conectadas. No hablé de esto ahora, pero en otras situaciones lo hago, que se llama ley de Hebb. Cuando uno estimula muchísimo algunas redes, yo diría, esas conexiones se robustecen. Y esa es tu forma de ser, ¿está bien? Ahora, si vos me preguntás si se puede hacer con medicamentos, la respuesta es, no solamente se puede hacer, sino que se hace un montón de tiempo. Uno con ansiolíticos trata la ansiedad, lo cual podríamos entrenar con neurobiofeedback. O por ejemplo, no tenés tanto foco atencional, pues con Ritalin vas a focalizar, pero está bien, pero hacerse se hace. Ustedes quieren aumentar su atención, bueno, uno va en la esquina del SEMA hay un kiosco y en el kiosco te compras un Red Bull y eso te va a estimular, porque básicamente es un estimulante. Pero ¿qué quiero decir? Nosotros no hacemos eso. Por ejemplo, hay técnicas que se llaman estimulación transcraneal, que básicamente te entrenan, pero con campos electromagnéticos. Nosotros no hacemos nada de eso, no nos queremos meter nada de eso, pero claramente se está haciendo. A ver, ¿qué diferencia existe entre una persona que va al psiquiatra por foco atencional o una persona que se entrena con foco atencional? Bueno, que la organización no te puede mandar al psiquiatra, pero sí puedes entrenar el foco atencional. Se hace. No tengo ninguna autoridad porque no soy neurólogo, ¿sí? Soy médico, doctorando ahora en neurociencia, pero no soy neurólogo, y te diría que sí se hace, pero no me querría ni meter
en ejercer ningún tipo de medicina en un laboratorio del SEMA, sino que hacemos nosotros es reemplazamos eso que se puede hacer en la organización. ¿Y qué es? Entrenar con diferentes herramientas, primero concientizar, test, llevarlo al laboratorio, neurobiofeedback. Ese es nuestro campo de acción. Muy buena la pregunta. Bueno, un poco en esa línea, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuáles serían los límites para evitar que un tipo de entrenamiento vulnere aspectos básicos de una personalidad? Es muy interesante. Primero de todo, sentar las bases de la ética y la integridad dentro del ejercicio. Cualquier persona que pase por cualquier tipo de entrenamiento dentro de estos sistemas, lo primero que hace es firma un consentimiento y además de todo se respeta la privacidad de sus datos. Lo que yo mostré acá es porque la persona que hizo ese ejercicio, una alumna en MBA de acá de Chile, permitió mostrar esto. Pero lo que quiero decir es que primero todo eso. Segundo, las organizaciones tienen modelos de competencias. Y esos modelos de competencias son una forma deseable de actuar para poder ser exitoso. Esa es la definición de competencia general. Hay múltiples, diferentes autores. Ales, McLellan, Lominger, no importa. Pero te dicen que vos te tenés que comportar y vos aceptás con el contrato. Cuando yo hago clases en la UCEMA o en otra universidad, acepto las reglas de comportamiento y tengo evaluaciones y vos lo sabés. En ese contexto, yo firmé un marco de comportamiento. Lo que yo entendería que me estás hablando de adquirir esos tipos de conocimiento, entrenar ese tipo de comportamiento dentro de ese marco contractual, legal y ético. No me estoy imaginando que una persona la queramos entrenar para hacer algo que no sea ético. Entonces, dentro de ese contexto, es parte del entrenamiento. Te piden que seas más empático, te piden que tengas más clima laboral, más clima, no mal. Te piden que seas más lógico, que prestes más atención, que no seas tan disperso. A mí los alumnos me suelen decir eso. Y es parte del descriptor de cargo mío. La verdad es que eso la organización no es que lo pide, te contratan para eso. Ahora, cuando nos mandan un coachee a coaching, porque hacemos coaching en este contexto, y nos dicen que una persona, por ejemplo, que es muy orientado al resultado, lo medimos por test conductuales o test de personalidad y todo lo demás, y nos da una persona orientadísima al resultado, muy pragmático, muy eficiente, pero claro, tiene esos problemas de relacionamiento y nos dicen que sea empático. Las neurociencias ahí tienen algo que decir y lo que miden es esto. Miden preferencias y no preferencias para saber si hay que conversar un poco más acerca de la forma, porque no es lo mismo una persona que tenga un temperamento, que va a ser más fácil entrenarlo, que una persona que no tenga el temperamento. Si vos no tenés ninguna medida alguna, aunque sea un test cognitivo, a nosotros desde la neurociencia nos parece complejo. Porque puede ser que pases por sobre la competencia de esa persona y te des cuenta que la persona finalmente, ojo, por haberlo desarrollado en algo que no era desarrollable a ese nivel, la persona va a sentir que es un fracaso. Posiblemente con un buen diagnóstico hubiese fijado otro nivel. Me encanta la pregunta porque me gustaría decir, tenemos herramientas para ofrecer, para poder medir realmente las posibilidades de desarrollo de las personas, que fue lo primero que dije. Medir posibilidades para conversar, para llegar a un arreglo. Vos a un líder de ese tipo, chicos, no lo vas a convertir en un empático. Lo que vas a hacer es que no sea agresivo. Pero no ser agresivo a ser empático, créanme que son dos sistemas totalmente distintos de las neurociencias. Entonces, si nosotros somos responsables con eso, la belleza de cada cerebro, porque ese líder tiene una belleza de conectoma. Es bellísimo el conectoma que tiene. Lo está orientando hacia el resultado y lo está logrando. Pero claro, en el brío de la lucha se pasa. ¿Está bien? Entonces, ¿no sería más justo entrenarlo a partir de ciertas variables que él tiene como el temperamento? ¿Está bien? Es como, sí, muchos entrenaron como Messi, pero Messi, no estoy hablando de temperamento, Messi tiene, además del temperamento, tiene ciertas características físicas. Hay muchos que entrenaron igual y que no juegan como él. El contexto es que hay una parte biológica. Muy buena pregunta de verdad que están haciendo y tiene que ver con ser responsables
y también chequear con ellos las verdaderas capacidades que tienen. ¿Se puede desarrollar todo? La respuesta es sí, pero con diferente gasto. ¿Está bien? Y cuando te dan un proyecto de coaching, después te dicen, bueno, pero yo ya te di la oportunidad y no mejoraste. ¿No será que el diagnóstico no era tan certero? Y el cerebro humano Apenas se te está escuchando, ¿eh? Ah, ¿ahora? ¿Ahora? Ahí, Hola. un poquito mejor. Hola. El La cerebro última humano no se diagnostica siempre con intuición. Tenemos que tener algunas herramientas. Sí. No, te decía esta última parte entonces que no, te mandamos a coaching y no mejoraste y dijiste ahí algo que casi ni se escuchó. Que quiero decir que cuando alguien va a un programa de coaching, un programa de formación, todos los cerebros son distintos, tienen conectomas distintos. Y en ese contexto que tienen conectomas distintos, tienen tratamiento distinto. Ya sé que uno no puede hacer en un grupo de un alumnos de MBA 60 personas en el aula, 50 personas en el aula, y hacer un entrenamiento pormenorizado a cada uno. Pero cuando el programa es un poco más selectivo, de un programa de alto desempeño, un team building de un equipo, de gerentes, de supervisores, de jefes, etc., sí se puede hacer. Y están las herramientas para hacerlo. Es como, con el cerebro mente significa utilizar las mejores capacidades del cerebro para entrenarte, no llevarte a entrenar lo peor. Si lo querés a Messi de basquetbolista, y vas a tener un problema, va a haber un problema. ¿Está bien? Lo mismo que un basquetbolista para que haga la gambeta que hace Messi. ¿Sí? Va por ahí la cosa. Acá tenemos otra pregunta muy interesante. Dice, siendo que el cerebro comparte las mismas áreas sociales que físicas, ¿no? Para el dolor, se refiere al dolor. ¿Es posible que una persona que esté entrenando en resistir mayor cantidad de dolor físico, digamos, su resistencia al dolor social aumente también? Es re buena. El paper que yo mostré ahí, que lo podemos poner a disposición si quieren juntos, voy a subir el paper porque hay varias preguntas al respecto. Entonces voy a subir el paper. El dolor tiene dos componentes. Hay un componente físico del dolor, que es, au, me pinché con algo, y otro es el componente psicológico. Muchos medicamentos lo que hacen es regulan e interactúan con el elemento psicológico del dolor. Quiere decir que le duele igual, pero no tiene ese impacto emotivo del dolor. O sea que no le importa el dolor, ¿se entiende? Hay dolores que ya se inhiben de ese nivel. A ese nivel sí lo comparten. Y una persona que entrene alguna de esas características también está entrenando en forma indirecta a la otra. Y eso es muy interesante. Una persona que se entrene a nivel físico y a nivel de soportar esta variable psicológica del dolor, también se está entrenando a soportar, por ejemplo, cierto tipo de discriminación o cierto tipo de falta de importancia dentro de la empresa. O sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. A mí lo que me gustaría es tener un poquitito cuidado con eso porque las organizaciones podrían tener dos opciones. Endurezcamos a la gente, ¿está bien? Para que no sientan nada, lo cual no es la variable, sino que uno pudiera entrenar a las personas. Por ejemplo, el SCARF que les mostré es para que los líderes sepan cuando generan dolor social. Entonces, entrenarlos para que se manejen en ese ámbito, en esa banda, donde la eficiencia es mayor. Está re buena la pregunta. Sí, la respuesta es sí. Sí, comparten eso y se pueden hacer entrenamientos cruzados. No es absoluto esto, ¿no? Porque uno dice, tantas fibras pasan por esas áreas que, bueno, el número de estimulaciones que tengan. Hay algo que se llama reforzamiento a largo plazo o depresión de largo plazo. Entonces, una persona se entrena más cuando más puede reforzar esas vías y también cuando deprime las que tenía a la vez, ¿o no? Así que, qué interesante. Muy buena la pregunta, gracias. Acá hay otra pregunta que dice, si no puedo acceder a medir en los laboratorios la performance de los líderes o integrantes de una empresa, ¿ustedes brindan en este curso ejercicios u otras herramientas que pueda implementar y medir determinadas variables a mejorar? Por ejemplo, dice comunicación, escucha, delegación, sin las mediciones del laboratorio. Bueno, de hecho el laboratorio va a estar cerrado hasta que se revierta la situación de pandemia. Por lo cual, todo lo que mostré antes se hace sin laboratorio. Los test de motivación,
los test de atención, los test de lo que es la cognición social, test de liderazgo, test de modelos mentales, test de actitudes, todo eso son variables provenientes del management con herramientas neurocientíficas que no hay laboratorio y no hay cable. Sí, en algunas clases yo demuestro esto, claro, lo hago yo. Ayer hicimos un ejercicio donde yo, pero no hay gente porque todavía no sé. Pero sí, por supuesto, claro. Yo te diría que son 7 clases de lo que vos planteás y una clase de un ejercicio de laboratorio, que cuando se pueda hacer lo incorporaremos dentro de los programas, por supuesto. Lucas, acá hay otra pregunta que dice que estos tipos de entrenamientos parecen estar aplicados a ejecutivos del ámbito privado, pero si hay experiencia de haberse aplicado a miembros del sector público. Sí, por supuesto. Yo te diría que, primero todo, en Europa, la diferencia entre público y privado no es tal. O sea, el mercado laboral público-privado va y viene, así que es lo mismo. Nuestra experiencia acá en Chile, sí. Nosotros fuimos asesores de 2 ministerios y entrenamos a gente del ámbito público y privado sin ninguna distinción. Ninguna distinción. Lo que se ve, por ejemplo, hoy a la mañana tuve una reunión para poder implementar un programa de este tipo con un instituto de investigación pesquera acá en Chile. Y en realidad es de ámbito público. Lo que ocurre con eso, yo te diría que los cerebros son los mismos, el tema es cultural. Es cuánto están dispuestos a invertir en algunos perfiles. Yo creo que es un paradigma de ese tipo, cultural, más que nosotros no invertimos, os invertimos, pero no veo ninguna diferencia. Los líderes del ámbito público están bajo un nivel de estrés altísimo, cambios cada tanto tiempo, ustedes saben, propio de las desavenencias políticas. Son personas que de verdad deberían y necesitarían también un entrenamiento del mismo nivel. Yo no lo veo como diferente, no en mi ámbito, ¿está bien? Y tenemos muchos alumnos provenientes del ámbito público y privado. Dirijo acá también un magíster donde tengo en este momento la mitad del ámbito público y la mitad del ámbito privado, lo cual enriquece profundamente. Y en los ejercicios no vemos nada diferente, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Quizás vos podrías plantearlo por el nivel costo. Este es un programa que no excede tampoco los valores que se manejan en otros formatos. Así que no veo la diferencia, ¿eh? Así que a ver qué pasa cuando abramos finalmente el laboratorio. A los cursos viene gente de ámbitos privado y público. ¿Sí? Bueno, Castrense también. Castrense. Vienen personas del ámbito militar también. Sin ningún problema. Bueno, Lucas, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias por estar acá compartiendo con nosotros este webinar. Ha sido un placer, como siempre, tenemos toda clase de agradecimientos y felicitaciones, hasta uno dice, sos un crack. Así que esperamos verlos en otras actividades vinculadas con las neurociencias aplicadas al management. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.